Muy buenas tardes, queridos hermanos. Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo les acompañe. Hoy tenemos discipulado, primer curso, primera lección de discipulados. Llegamos a ustedes gracias a Facebook Live, Twitter, Instagram y nuestro correo electrónico mediosmaranata@gmail.com. Queridos hermanos, hoy quiero que leamos en Juan 3. Juan 3, vamos a hablar de Nicodemo. Y la palabra del Señor dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemos, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está en Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Oramos. Señor y Dios, hoy te damos gracias, Padre Santo. Gracias por esta oportunidad de llevar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad de llevar esta lección de discipulado, donde sean edificados todas estas personas, Señor. Señor, te doy gracias, Señor. Quiero que envíes tu Espíritu Santo, Señor. Que hable, Señor, nos dé palabra de vida y de vida eterna. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, estamos hablando de este Señor que aparece en la Biblia, y él es un fariseo, dice la palabra. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal. Fariseos. Cuando hablamos de los fariseos, la pregunta es: ¿dónde vienen los fariseos? ¿En qué lugar? ¿De dónde provienen? En la parte de la Biblia, cuando vamos a Malaquías, que es el último que nos presenta la Biblia, el último libro del Antiguo Testamento, y Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, vemos allí un lapso de tiempo. Un lapso de tiempo que se llama intertestamentario. Vemos los 400 años donde el Señor no hay profecías. Y si cerramos los ojos en Malaquía y lo abrimos en Mateo, entonces vemos allí una ciudad, un Israel, una zona tomada por los romanos. En esa época de los 400 años de silencio, ahí nacen los fariseos. Sí, usted me dirá, los fariseos nacieron en esa forma, pero eran malos, porque lo decía Juan el Bautista, decían: generaciones de víboras. Los fariseos nacieron en aquella época
para llevar la ley, para hacer respetar la ley, para estudiar la ley. Y cuando nació este partido político religioso, nació bien. Hacía un trabajo verdaderamente muy diferente al que hizo en la época de Jesús. Estos fariseos, este personaje que tenemos en la Biblia, Nicodemos, dice, la palabra dice, un principal entre los judíos. Nicodemos, un principal, es un príncipe, una persona que sabe mucho de la palabra, de la ley judía. A los 12 años, él comienza a estudiar en esas escuelas rabinas, a prepararse, él y todos los que están allí. Él es un hombre rico, dice la palabra, un hombre sabio de la palabra, de la ley. Ellos tienen que aprenderse los 600 normas, los 600 mandamientos de la ley. Él es un erudito, él es una persona que conoce de la palabra. No estamos hablando de un personaje que no conoce, que no ha estudiado, que no es académico. Este es un académico. Este es un erudito. Es un principal. Y dice la palabra, y vino Jesús de noche. Aquí hay una persona que esta palabra la escribe, Juan. El discípulo de Cristo, Juan. Este es un discípulo que anda con el Señor y es un testigo importante de esto. Él vio a qué hora vino. Quizás Nicodemo vino o pensó venir ahí a Cristo de una forma a humillarse delante de él y decirle, Señor, quiero que me ayudes, tengo algo que me falta. Pero al venir, primero a escondidas de que nadie supiese de que él venía a hablar con Cristo, con Jesús. Recuerden que los fariseos buscaban la forma de humillar, buscaban la forma de ver si hacía algo mal nuestro Señor Jesucristo para criticarlo. Yo pienso que nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra, Él no vino a abolir la ley, pero creo que sí vino a abolir lo que se llama la parte de los fariseos. Decía el Señor en su palabra, no hagáis como los fariseos que oran en las esquinas para que los escuchen. Y pensando un poco en esto que estamos hablando, del discipulado, del creyente, todavía hay fariseos. Sí. Es lamentable, todavía tenemos en nuestras iglesias personas que buscan el yo y no buscan al Señor como un buen discipulado del Señor. Jesús vino de noche y le dijo, Rabí, maestro. Hermano, las palabras que le dice aquí, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí nos deja este texto una palabra importante. Si estamos viendo a una persona académica que sabe de la palabra y conoce la palabra, prácticamente un religioso, pero él venía observando a Jesús, cómo venía trabajando, en los milagros que hacía, en las sanaciones que hacía. Y él se dio cuenta, tanto estudiar, tanto prepararse en la palabra, pero este hombre viene de Dios. Este hombre quizás diría,
Nicodemo no ha estudiado lo que yo estudié, pero este hombre hace cosas que solamente Dios le permite a alguien, a un hijo que lo haga. Entonces, él sintió una necesidad de que conozco la ley, tengo años en esto, tengo dinero, tengo estudio, soy académico, pero hay algo que falta en mí, hay un complemento que falta en mí. El Señor Jesús sabía, Él sabía lo que este hombre quería preguntar y qué es lo que quería, pero Él era un maestro, y el Señor le dice, el Señor le dice, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces si no está de Dios. Él respondió, Jesús responde y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, allí estaba la pregunta de Nicodemo. Ahí estaba lo que quería saber él. Ahora, él responde de otra manera. Le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre? Y le responde Jesús estas palabras. De cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Este hombre sabía lo que le estaban preguntando. Yo pienso que se hacía el inocente, porque él sabía con su sabiduría, con sus estudios, él sabía que faltaba algo. Pero para ser fariseo y solamente por estudiar y todo, ya tenían ellos, supuestamente ellos, ya su salvación completa. Iban al reino de Dios. Pero no es así. Jesús le dijo que no. Tienes que nacer de nuevo. Y él le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Queridos hermanos, a veces pensamos que si alguien es hijo de un pastor y de una pastora, ya tiene su salvación. No, porque somos pecado. Somos nacidos de dos pecadores. Debe esa persona, ese niño, también de buscar al Señor. Somos salvos individualmente. Y continúa el Señor diciendo, no te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedes hacer esto? Le respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Un maestro de la ley. A Juan el Bautista le mataron. A Jesús también lo hicieron. Pero Jesús, su muerte, Él llevó todo nuestro pecado, todas nuestras enfermedades. Es una victoria en lo de Jesús. Entonces la pregunta es, queridos hermanos, ¿habremos personas preparadas en las iglesias? ¿Y serán personas que no estarán sirviéndole al Señor como un verdadero discípulo? Como una verdadera persona que está llevando la cruz de nuestro Señor. Estamos viendo más el yo, estamos haciendo las cosas para beneficio propio. Es la pregunta. Habrán personas como él que tendrán muchos estudios y no estamos haciendo las cosas para nuestro Señor. En estos momentos
que estamos con este flagelo de la pandemia, de este virus, nos hace reflexionar muchas cosas. Mata a pobres, a ricos, a blancos, a negros, a todo tipo de personas. Tenemos un trabajo que es en este avivamiento que tiene el mundo de buscar al Señor. Quizás en otras oportunidades menos se hablaba de Dios. Hoy todo el mundo está hablando de Dios, pero muchas de estas personas no conocen al Señor como tal. Y debemos nosotros de ir allí y decirle que Cristo les ama. Y decirle y enseñarles a ser discípulos de Cristo. Queridos hermanos, si vemos lo que está escrito, si vemos el texto que tenemos escrito, el texto no podemos cambiarle. Estamos hablando de un hombre rico, de un hombre sabio, un hombre preparado, en lo cual allí lo que le falta es Jesús. Entonces, la interpretación del texto no se puede cambiar. No importa el dinero que tengas, ni la religión que tengas, ni el conocimiento que tengas, si no tienes a Cristo, no tienes nada. La aplicación, el énfasis de la predicación, el énfasis de este texto, sí podemos cambiarlo. Yo podría hacer la aplicación, el énfasis de a una persona que es rico, que tiene algo de sabiduría, pero a esa persona le falta algo. Le falta Cristo, le falta Jesús. De una persona muy sabia, y yo haría entonces un énfasis en esto, que tienes toda la sabiduría, pero la sabiduría viene de Dios. Yo quiero que busquemos en Job 12:13, mis queridos hermanos. En Job 12:13. Dice el Señor: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Cristo vino y aquel hombre sentía que aquel hombre hacía cosas que eran de Dios. Y él con sus estudios no comprendía por qué aquel hombre que estaba allí hacía estos milagros y solo alguien que viene de Dios lo puede hacer. Pero él con su sabiduría no podía lograr hacerlo. Yo quisiera, para continuación, hablar del creyente. ¿Qué es un creyente? Un creyente es aquella persona que es pobre de espíritu. Es aquella persona que está en la bancarrota espiritual. Un creyente necesita preparación para ser un buen discípulo. Porque de creer todos creemos, hasta el diablo cree. Una persona que está quebrada espiritualmente. Yo quiero buscar una cita bíblica, Mateo 5:3. Mateo 5:3. Mateo 5:3 dice el Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí en el 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
tenemos que prepararnos para ser buenos discípulos. ¿Qué es discípulo? Discípulo es la transferencia de vida, un proceso espiritual. Debemos llevar la cruz. Debemos llevar la cruz. Vamos a ver un momentico aquí en Lucas 14, 27. Lucas 14, 27. Y dice el Señor así: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Muchas veces hablamos de las señales. Vamos a hablar un poquito exactamente de las señales del creyente y las señales del discípulo. El creyente espera panes y peces. El discípulo es un pescador. Al creyente le gusta el halago. Al discípulo es un sacrificio vivo. El creyente habla del yo. El discípulo habla de nosotros, del equipo. El creyente brilla en el templo. El discípulo brilla en el templo y brilla en todo lugar. Ahora yo te pregunto, ¿quieres ser tú un creyente o un discípulo? Hay 3 puntos para ser un buen discípulo. Primero, una vida llena de oración. Segundo, ser un testigo de Cristo. Igual evangelizar, llevar la palabra. Tercero, enseñar, discipular. Estos son los 3 puntos para ser un buen discípulo. El creyente tiene la intención de hacer las cosas. El discípulo tiene la intención y la disposición de hacer las cosas. Yo quiero a continuación, queridos hermanos, vamos a ver un video donde está la diferencia de un creyente y un discípulo. El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que le animen. El discípulo busca siempre animar. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la palabra. El discípulo enseña la palabra. El creyente espera que le oren. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente solo busca sobrevivir. El discípulo está listo para servir. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es Señor. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento.
El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente. Pero no todo creyente es discípulo. ¿Vos sos creyente o discípulo? ¿Qué querés ser? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Ya hemos visto el video, hemos visto la diferencia que hay entre un creyente y un discípulo. Queridos hermanos, la Biblia llama al crecimiento espiritual. En estos días de pandemia, aquí es donde los discípulos se notan. No podemos quedarnos en casa como nos quedábamos en el banco sentado. Tenemos que buscar la forma de trabajar en la obra, hermanos. Tenemos que dar ese paso importante de creyente a discípulo para que el Señor, su bendición siempre esté en nosotros. El discipulado es el proceso del cambio. Apartarnos para Dios, apartarnos del mal. Juan nos dice 17:3. Juan nos dice en 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tenemos que ver, mis queridos hermanos, vamos a conocer una parábola del sembrador y vamos a decidir qué tipo de semilla seremos nosotros. La tenemos en Marcos 4, del 14 al 20. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes siembran la palabra, pero después la oyen, y enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación la persecución por la causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados en espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran, ahogan la palabra y hacen infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en tierra, en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30 y 70 y 100 por uno. Ahora la pregunta es, ¿qué semillas somos nosotros? ¿Qué tipo de semillas somos nosotros? Esto nos reflexiona, esta parábola, a que debemos buscar a Cristo cada día más, en amor, con sinceridad, Señor, servirle. Porque si vemos, hay 4 tipos de personas que perciben a Cristo, que reciben a Cristo. Pero aquí estamos viendo lo siguiente. En el 15 dice, los meramente emocionales,
de doble ánimo, inconstante. En el Ezequiel 17 dice, los que no creen y se acobardan ante el desprecio, de la burla de la familia, de las personas que se burlan de él. Del 18 al 19 dice, los que aman más al mundo, a las posesiones materiales o al pecado. Pero en el 20 dice, los que han nacido en tierra firme, permanecen firmes y llevan frutos. Queridos hermanos, debemos en estos tiempos difíciles, en estos tiempos que la venida del Señor está cerca, debemos buscar a Jesús. Debemos buscar acercarnos más a Él y no pensar como lo veníamos haciendo. Estábamos débiles, estábamos en dos aguas, estábamos tibios. Dice el Señor en la palabra en Apocalipsis, si fuera frío o caliente, pero si eres tibio te vomitaré de mi boca. Debemos estar seguros en el Señor. En Mateo 16, Mateo 16, 24 y 25. Mateo 16, 24, 25, dice el Señor en su palabra. Mateo 16, 24, 25 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por mi causa, la hallará. En Lucas 14, 27 dice, y el que no lleva su cruz, viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Queridos hermanos, debemos buscar a Cristo en verdad. Debemos servir a la obra del Señor en verdad. Yo admiro mucho hermanos de la iglesia que ellos dan el 100% de sus vidas para servir al Señor. Dan el 100% del 10% que le toca dar al Señor, dan el 100% y hasta más por servir al Señor para su obra. Y yo veo a esos hermanos bendecidos en todo momento. Debemos entregarle todo al Señor. Nuestro tiempo debe ser para el Señor. Él dice en su palabra, ir y predicar el Evangelio, ir y buscar discípulos. Debemos ir cada día a Él y hacer su voluntad. Aquí tenemos una tarea para casa. Tarea para la casa. El regalo que recibí de Dios es la salvación. Entonces vamos a trabajar en ese tema. Primera pregunta. De acuerdo a Hechos 16:31, ¿qué debes de hacer para ser salvo? Segunda pregunta. Según Romanos 10:13, ¿qué sucederá a la persona que clama el nombre del Señor? Tercera pregunta. Según Juan 3:16, ¿qué promesa le da a aquel que recibió a Cristo como su Salvador? Cuarta pregunta. De acuerdo a 1 de Juan 5:13, ¿a qué podemos saber con certeza si hemos creído en Jesús? Pregunta número 5. Busca en el diccionario la palabra eterna y escribe su definición.
Pregunta número 6. ¿Qué es lo que promete Cristo en Juan 10, 27 al 29 sobre su seguridad en sus manos? Pregunta número 7. De acuerdo a 1 de Juan 1:9, si llegas a pecar, ¿qué debes hacer para recibir el perdón de Dios? Pregunta número 8. Según Romanos 8:16, ¿quién te da testimonio o confianza que eres un hijo de Dios? Y pregunta número 9. De acuerdo a Hebreos 13:5, ¿qué promesa te da Dios? Estas son las preguntas que tenemos. Ahora yo quiero ver un versículo, Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20. Aquí tenemos Mateo 18, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queridos hermanos, ir a ser discípulo. Mucha gente en este avivamiento que tenemos ahora, de que nosotros como cristianos debemos de aprovecharlo, ir a buscar a estos discípulos. Debemos de buscar a estas personas para que vengan a Cristo. Tú que estás viendo esta transmisión y estás sentado quizás al lado de alguien que es cristiano, pero tú no has recibido a Cristo. Tú quizás tienes ganas de hoy decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Yo quiero que tú cierres tus ojos y repitas conmigo esta oración. Señor y Dios, creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú has venido y has muerto y has resucitado, Señor, por mis pecados. Hoy vengo a ti, Señor, a decirte, Señor, que te entrego mis pecados y quiero mi salvación. Quiero que envíes el Espíritu Santo, Señor, y que ilumine mi corazón, Señor. Oh, Señor, también quiero que salves mi casa, mi familia, Señor. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, para nunca ser borrado, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Señor, continuamos en tu presencia, Padre Santo. Hoy quiero orarte, Padre amado, por nuestra iglesia, Señor. Hoy quiero orar, Señor, por nuestro pastor José Tomedes, Señor. Hoy quiero orar, Señor, por su familia, por sus hijos, Señor. Bendícelos, Padre Santo. Guíales, Señor, en todo momento. Oro también, Señor, por nuestro pastor Samuel Bolívar, Señor. Bendice a su familia, Padre Santo. Oro a ti, Padre amado, por cada líder de la iglesia, Señor. Por cada ministerio, Señor. Guíales en todo momento, Señor. Guíales, Señor, para llevar tu palabra. Oh, Padre eterno, también te pido, Señor, en el nombre de Cristo, Señor, por el Ministerio de Comunicación y Medios, Señor. Por el hermano Pedro González, Señor. Por su esposa Yali Lamas de González, Señor. Ellos están, Señor, cada día, Señor, trabajando fuerte, Señor, para ti, Señor. Bendice a su familia, Señor, a sus hijos, Señor. Bendice, Señor, la obra que están haciendo ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que la bendición y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Nos veremos en la próxima oportunidad. Gracias.